Hate. Let me tell you how much I've come to hate you since I began to live. There are 387.44 million miles of printed circuits in wafer-thin layers that fill my complex. Hola, mi querida gente, aquí le Paco de Luz y bienvenidos de regreso al podcast. ¡Viva! Estamos aquí con Will. Will, decía hola a la gente. Hola gente, tenemos una historia mórbidamente asquerosa. Tenemos mucha historia mórbida y asquerosa que contar. Efectivamente. Hoy vamos a hablar acerca de Harlan Ellison. Para los que no saben, Harlan Ellison es uno de los mayores autores de ciencia ficción contemporáneos. También es uno de los mayores misántropos en literatura americana que existe y ha escrito novelas bastante interesantes y ha estado es parte de la su participación ha tenido mucha influencia en lo que es la literatura de ciencia ficción actual y también en muchas películas de ciencia ficción como por ejemplo Terminator, el costo del tiempo y otras historias más. En particular le pedí a nuestro querido amigo Will que leyese una de las historias más famosas de Ellison, que se llama No tengo boca y quiero gritar, y vamos a hablar de ella y después yo voy a hablar de algunas otras historias que yo también leí y también su participación en The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida, y otras pequeñas historias de Ellison para discutir acerca de este personaje tan importante. ¿Por qué? Porque llevo muchos años sabiendo acerca de este tipo por el libro No tengo boca y quiero gritar, por el juego que salió de ahí, que nunca lo he jugado, pero siempre está en los top 10 del internet de los juegos más perturbadores que existen. Recuerdo muy bien Ten for the Win al respecto. Pero comenzamos con el pequeño Will. Will, te obligué a leer este libro. ¿Qué opinas al respecto? ¿Sabes qué me recuerda? Sí. Me recuerda el Isekai, bueno, el Isekai del slime, del anime. ¡Oh, huevo! El final particularmente. Sí, pero porque es que yo solo conocí esta obra por meramente ese final. De hecho, no sabía el contexto de todo lo demás con respecto a la revolución de las máquinas y la máquina adquiriendo conciencia y desatando una tercera guerra mundial, y desconocía toda esa parte, solo lo conocía por ese dato del final que creo que vos lo habías mencionado, porque creo que quedaste traumado y en parte de tu trauma o parte de la recuperación por parte tuya es crearle ese trauma a otras personas para que también compartan ese dolor. Así es lo que vamos a hacer. Esa es la cosa importante de los podcasts y de los videos de YouTube, es que más gente conozca sobre cosas interesantes de nuestro mundo. Pero sí, de hecho, con Wilfredo he hablado mucho al respecto de esta historia en particular, como he dicho, por los tantos videos de YouTube que existen. Hace muchos años yo leí el No tengo boca y quiero gritar. La historia, ¿te molesta si yo digo el resumen de la historia? ¿Quieres darlo vos? No, dalo vos. Ok. No tengo boca y quiero gritar es básicamente narra la historia de una supercomputadora que se llamaba AM. El nombre se origina de que era una supercomputadora mega inteligente que controlaba todas las computadoras del mundo. Y en algún momento llegó a hartarse de la humanidad a tal punto de que decide crear la Tercera Guerra Mundial, liberando todas las bombas atómicas del mundo y haciéndolas explotar al mismo tiempo, matando a todo el mundo. Ella se llama AM por el término de Descartes, pienso luego existo, que en inglés se traduce I think therefore I am. Entonces por eso se llamaba AM. Es más complicado que todo eso, pero básicamente era una supercomputadora que llegó a odiar a la humanidad. Y después de haber eliminado a todo el mundo, por puro placer, decide conservar a 5 personas con las cuales va a jugar toda su vida, toda su existencia. Paco, sí. Buena pregunta. ¿Por qué la máquina no se odia? Porque la gente podría decir, ¿acaso no odia como en Matrix, diciendo de que la humanidad es mierda con el medio ambiente y los animalitos y por eso merecemos ser torturados hasta la muerte? ¿O es algo distinto? Es algo lo que habíamos mencionado antes.
de que el hecho de que la computadora despierte su conciencia, se dé cuenta de que está en un cuerpo que no puede sentir y no puede tener, está privado de muchos sentidos que obviamente no lo puedes adquirir por carecer de un cuerpo físico. Entonces es parte del rencor que tiene con la humanidad de haberla encerrado en un cuerpo, entonces quiere hacer lo mismo y es parte del porqué del final de encerrar al ser humano manteniéndolo vivo hasta el años, no sé cuántos años habrán sido, los 200 años que habrá sido, y privándote incluso de la capacidad de quitarte tu propia vida, porque te quitan las extremidades y es una masa amorfa. Pues en parte, en sí se me ocurren a mí dos ejemplos bien simples y bien contemporáneos para explicar el motivo por el cual Am termina odiando a la humanidad. En uno es lo que acabas de explicar, es simplemente alguien que le acabas de dar conciencia y se da cuenta de que su existencia en sí no tiene mucho sentido más que simplemente obedecer. Lo mismo que lo hace desarrollar ese mismo odio por sus creadores. Vos viste conmigo la película Chappie, ¿correcto? Creo que fue con vos que fui a verla. La de aquel robot que lo crean y que después como que lo agarra una pandilla ahí de sudafricanos que son mitad raperos o algo por el estilo y después lo ocupan para matar a otra gente y volverse millonarios. Sé que la viste conmigo, de hecho. Pero lo importante de esa película es que es bien obvia en relación a su problema existencial. A Chappie lo ponen en una supercomputadora con inteligencia y con desarrollo mental, o sea que a lo largo de la película él va desde que un bebé hasta adulto, por así ponerlo, pero lo ponen en un cuerpo que obligatoriamente iba a dejar de funcionar en 3 días. Entonces ahí está el chiste de ¿y por qué Dios me daría un cuerpo que va a dejar de funcionar en 3 días? Y es como que, ay, como la humanidad, ¿me entendés? así de obvio y directo. Pero básicamente en cuestión con Am, eso de por qué fui creado, y a eso le pones que es sumamente inteligente, que tiene todo el conocimiento de toda la humanidad. El teorema principal con Harlan Ellison, como he dicho, él es bien misántropo. Él odia a la humanidad, él odia la tecnología, y es un concepto que va desarrollando en casi toda su historia. Y él es del tipo de gente que dice, mientras más conoces a la gente, más la odias. Y... más quiero a los perros. Ajá, básicamente. Sí. Y entonces con las 5 personas que él deja, él comienza a hablar acerca de los errores de la misma humanidad y cómo lo ocupa para torturarlos en sí. Los personajes que dejó vivos son Gorrister, que era alguien que cuando la humanidad todavía era libre, era alguien idealista, era alguien pacifista, era alguien alegre, pero que lo ha vuelto apático y alguien que no le importa a la humanidad nada, que simplemente le quitó todo lo que es las emociones del mundo. Y eso lo que trata de expresar es cómo esos sentimientos pueden ser sustraídos de las personas. El otro se llama Benny, que era un tipo súper inteligente, guapo, brillante, pero el tipo le quitó todo lo que era esa esencia de creatividad y de inteligencia y lo dejó simplemente como un mono grotesco, con un pene del tamaño de un caballo, y lo volvió loco y simplemente lo volvió una máquina de sexo, lo cual es también irónico considerando el hecho de que Benny, cuando todavía era humano, era gay y ahora lo volvió una máquina sexual para Ellen, que es la única mujer que está en el grupo, la cual el castigo de ella es que ella era casta. O sea, era de esa gente que profesaba mucho la virginidad y demás. Y la modificó de tal forma para que esté en constante estado de horniness. Y ahí comienza la tortura psicológica que tiene ella. Y después también tenemos a Ted, que es nuestro personaje principal y el narrador, que es simplemente alguien que es normal, que está destinado a ver cómo la humanidad ha sido destruida y cómo él y su único otro amigo, el otro se llama Nimdok, que
el concepto de él no es la gran cosa, simplemente un tipo que ha estado traumatizado por todo y que es como que ha perdido toda la esperanza de la humanidad, pese a ser el tipo que les dice que hay comida enlatada en algún lado. Porque aparte de darle inmortalidad a todos estos personajes, tienen que estar sufriendo constantes torturas, no comen, no hay nada, simplemente están ahí para ser herramientas de disfrute de Am y para causarle placer al verlo destruido. De hecho, narran cómo los mantienen al límite con la cantidad de energía que requiere su cuerpo, porque sus estómagos son unas calderas por todo el ácido que tienen estomacal y las úlceras en estado terminal. Y Sí. solo les dan lo mínimo para que sobrevivan y estén en ese constante ardor y dolor, agonía. Lo que me preguntaba todo esto, con esta magia que decís que la mantenía en estado, sí, enlunada toda la vida, ¿ella quedaba embarazada, no quedaba embarazada? ¿Qué pasaba? ¿Se dice algo sobre eso o también hizo estéril? ¿O qué onda? Nunca. El problema que también tenemos con esta pequeña historia es que, y me lo habíamos mencionado cuando estábamos hablando al respecto, es que es demasiado corta. ¿En cuánto tiempo lo leíste? ¿Una hora? Menos, Sí, quizás. 40 minutos. Como 40 minutos, sí. Entonces, sabemos que la persona, que Am está constantemente torturando a las personas, pero nunca entra en mucho detalle. Y eso ocurre también en muchas de las otras historias de Harlan, que son historias bien cortas. Historias que bien podrías ponerla en una miniserie como en La Dimensión Desconocida. Porque también eran escritos para antología en otros libros. Y De hecho, o sea, el hecho de desconocer los detalles de lo que pasa te hace entrar en empatía con el personaje porque ellos también lo desconocen. correcto. No saben, solamente despiertan y están las consecuencias. Así es. La otra comparación que quería hacerlo era con el Doctor Manhattan, el de Watchmen, o sea, el tipo azul. Uh-huh. Entonces, porque también recientemente me puse a leer un poco, y con leer me refiero a ver videos de YouTube al respecto. LOL XD, loco. Sí. No tuve tanto tiempo. Doomplug de DC, que un pequeño evento que están haciendo en el que los personajes de Watchmen aparecen en el mundo de DC Comics, particularmente el Doctor Manhattan, que recordemos básicamente sabe todo de todo el mundo y puede ver todo en todo momento. O sea, Sí, es el relojero, ¿no? Sí, O sea, es el relojero. solamente se va al punto que él quiere y ahí lo ve y ya está. Es una línea Exactamente, incambiable. pero no solo en este cómic en particular el tipo lo puede ver todo en cualquier momento y todo el tiempo. Es como algunas excepciones de Flash, que es tan rápido que está en todas las dimensiones al mismo tiempo. Es bien complicado, pero la cosa es que el tipo, y por eso es que está el meme de que odia a la humanidad, como ya ve todo, ya sabe cómo funciona la humanidad, terminó el punto de odio a la misma humanidad. Y ese es básicamente lo mismo que ocurre con Am, que por cierto también es Allied Master Computer, también por eso es que Am. Pero al final del día eso. Y bueno, entre tanto parafraseo que ocurre en toda la historia, la historia en sí que te cuenta es las aventuritas de estos 5 pelmazos buscando una supuesta comida enlatada, mientras llega un punto en el que... Quiero hacer una pregunta ahí. Ajá, adelante. Mira, en esa parte que los mages dicen de que están buscando esa comida enlatada, los mages llegan a un punto en que van y la tratan de abrir y como no tienen utensilios, los mages tratan de romperla pues y no pueden. Y los mages escuchan una risa de una persona gorda. Ajá. ¿Recordás esa parte? Sí. O sea, como que los mages estaban siendo observados por una risa que no era la risa de la computadora, porque, o sea, ellos la conocían muy bien, pero era una risa de una señora gorda que se reía de ellos por el hecho de estar en esa desesperación del hambre y no poder abrir las latas. Sí, pero yo creo que eso no es tanto de que... Sé lo que quiere llegar, de que supuestamente, de que podría ser estilo Gantz, de que al final del día no es que sea una computadora, sino como que ellos son vistos por entidades mayores.
yo creo que más bien es la misma locura de ellos. Ujú. No creo que esa sea la intención que quiera darle Harlan, aunque posiblemente pueda hacerlo. Porque acordate que también el factor de que ellos fueran a buscar la comida enlatada, al final del día fue básicamente una idea que le sembró a Nindok para hacerle más tortura, porque cosas que a través del viaje que ellos estaban haciendo, eh, también ellos fueron atacados por monstruos, por el mismo clima. Ajá, había un pájaro, ¿no? Sí, Un eh, pájaro gigante. sí, porque el mismo Am es que lo está ocupando esto para torturarlo. Y lo que ocurre después es de que Am se pone a reflexionar, como que por un instante comienza a autorreflexionar sobre su propia existencia, haciendo que deje de observar a los personajes. Y en ese momento de descuido, Ted mata a sus 4 amigos para sacarlos de la tortura perpetua. Porque Am, por mucho que te pueda dar inmortalidad, no te puede devolver la vida. Que es también Sí. un teorema de lo que hacen las máquinas, que te pueden mantener vivo, pero no te pueden devolver la vida. Pero antes de que Ted se logre suicidar, Am vuelve al foco al personaje y automáticamente lo detiene y lo deshumaniza totalmente. Literalmente lo vuelve una ameba gigante que no tiene boca y solamente tiene ojos para medio ver. Pero él ya no recibe, ya no siente dolor, ya no recibe, ya no puede distinguir las cosas del mundo, pero sí sabe que está vivo. Y constantemente también está siendo torturado de cierta forma por la computadora. Y ahí es donde viene la frase de que él reflexiona al final, de que sea lo que sea, igual él logró ganarle a la computadora porque le quitó sus juguetes. Claro, quedó él, pero ya no es exactamente un humano. Y aún así, le da dolor el saber que sigue existiendo y que no hay forma para que él deje de existir. Es lo que él dice. No tengo boca, pero quiero gritar. Y debo gritar. Y ahí es como termina la historia. Queda él perpetuamente siendo torturado por la máquina por toda su vida. Y Sí, que con la misma maldición de la computadora, exactamente. exactamente, quedan los dos. Pero de algún punto de vista queda más satisfecho Ted por saber que su existencia sirvió para salvar a ciertas personas. Sí, mientras que la otra no. Ujú, Perdió sus juguetes. así es. Solo quedó Y uno y le solo quedó quedó con fregado. una horrible, sí. Algunos pensamientos adicionales que querrás agregar de No tengo voz que quiero gritar. No sé, lo que es que hay muchos detalles luego que me gustaría saber y pues como ya dijimos, es demasiado corto, lo que no sé si habrán detalles más en la obra, en el cómic o en el juego, o algo más que pueda darle más Ah, sabor a la historia, que pueda dar más detalles. hasta donde tengo entendido, no O hay. sea, yo no sabía lo de la, yo no sabía, o sea, no había, o al menos yo no capté lo de la bomba nuclear, pues, o sea, Ujú. que había hecho eso. De hecho, lo que había leído era de que había hecho un conflicto que era tan complicado de explicar que ni los mismos humanos lo comprendían, el por qué estaban en una crisis y en un conflicto. Si es que Solamente estaban hasta la verga. si es que la cuestión es que eh, no es tanto que él creó, él fue creado como para poder encontrar la paz en la humanidad. Y entonces había una en China, una en Rusia y una en los Estados Unidos. Pero O sea, es como la película de Marvel, la Avengers, era de casi, Ultron. fíjate que sí. Pero también es Skynet, de Terminator. Uh-huh. Que Bueno, es básicamente, Terminator también por las máquinas. sí, por eso, es básicamente lo mismo. Y de hecho, Y eso es Matrix. otra cosa que quería, también Matrix, correcto. Y quiero hacer un énfasis. Harlan también había escrito un episodio de un programa que se llama The Outer Limits, que se llamaba, el primer episodio de la segunda temporada se llamaba Soldado, que la historia es básicamente Terminator. Dos soldados están en un pleito en el futuro y después son golpeados por una bola de energía y son transportados a 1964 y entonces uno de los soldados trata de avisarle a una mujer que va a ser
la hija, pero la mamá del antepasado de quien va a crear la revolución, uno trata de salvarla y otro trata de matarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se crea Terminator, Harlan lo demanda porque dice, esa es la misma historia que yo escribí. Son dos soldados del futuro, claro, los tíos son robots, pero son dos soldados del futuro que vuelven al pasado a tratar de matar a la mamá de quien va a hacer la revolución en el futuro. Y ganó la demanda. El estudio... pagaron entonces. Sí, el estudio le pagó una cantidad que nunca fue descrita. Y también, si uno se fija en los créditos de Terminator, todas las de Terminator, sale la productora reconoce que esto es un trabajo de Harlan Ellison. Además, menos en la 1. No, en la 1, todos. Ahora todos tienen eso, entonces. Todas tienen que tenerla. Y en la 1 obviamente no salió en la película final, pero sí fueron obligados a ponerlo en todas las los VHS. No, sí, es la versión. Sí. Y James Cameron ha dicho que Skynet está basado hasta cierto punto en AM, y ahí se ve la influencia que ha tenido. Las otras dos historias que yo quería que leyesen, pero que no tuvimos tiempo porque no hubo tiempo. Una es bien corta, que se llama Jeffy tiene 5 años. La historia es súper sencilla. Oí el concepto. Básicamente, la historia habla de dos sujetos que tenían la misma edad. Uno se llama Jeffy y el otro no me acuerdo ahorita el nombre, pero no importa cómo se llamaba. La gracia es que la historia la vemos a través del otro personaje, llamémoslo Ted por mientras. Y él comienza a hablar de cómo han pasado los años. Dice, cuando yo tenía 5 años, yo tenía un amigo que se llamaba Jeffy. Jeffy tenía 5 años. Y los dos disfrutábamos de muchas cosas, veíamos los mismos cómics, escuchábamos los mismos shows en la radio. Cuando yo tenía 8 años, comencé a ver X shows. Y Jeffy todavía parecía de 5 años. Cuando yo tenía 14 años me peleé con tal persona en la entrada del cine y Jeffy todavía parecía de 5 años. Y así, y así, y así, hasta que él tiene 32 años y Jeffy todavía tiene 5 años. Por algún motivo, Jeffy nunca crece, lo cual es extraño porque vemos el punto de vista de sus padres, los cuales lo ven como el mayor error de la humanidad, el hecho de que este niño nunca crece. Y dice, y no es que sea un adulto que actúe como un niño, no. Es un bebé vampiro. Ajá, es simplemente como alguien que el tiempo no pasa a través de él. Pero ¿qué ocurre? Para no hacerlo muy largo, resulta que no solo Jeffy no crece, sino que él vive como un microuniverso donde el tiempo tampoco transcurre. Pero aún así ha ocurrido ciertas... Por ejemplo, ellos escuchaban un programa de radio y el programa de radio siguió. Como que nunca dejó de existir. Él ve películas que no existen con personas que en el mundo real murieron, pero que en su mundo siguen vivos produciendo películas. Y en algún momento, el personaje que estamos llamando Ted ahorita, logra ver la realidad en que está viviendo Jeffy y vuelve a recuperar esa nostalgia. Porque el tipo ahí estaba viviendo como una vida de adulto sin magia, sin ilusión, donde todo era plata, plata, plata. Y yo genuinamente creo que esa historia tiene mucho que ver con la cultura nerd. Por lo menos la forma en la que era vista a finales de los 60, comienzos de los 70, donde era más infantilizada. Donde era una... Y de hecho todavía se ve. Donde hay una ilusión por el pasado, de que todo tiempo pasado fue mejor y ojalá nunca hubieran dejado de existir. Y no necesitamos las cosas que se están creando actualmente. ¿Me captás? Entiendo. Y bueno, al final de la historia nos damos cuenta que es que los padres... la presencia de Jeffy evita que las cosas a su alrededor crezcan o más bien la atrae a su universo. Entonces por algún motivo los padres no podían ver el mundo como había avanzado, sino que tenían que estar ligados a la realidad que les creaba su hijo. Y de alguna forma bastante odiosa, siento que trata de verlo como si fuesen esos hijos que nunca salen del desván.
ya sabes. Ujú. Sí. Y cómo son una presión para los padres y son como que una vergüenza para los mismos, aunque ya sabemos que actualmente ese tabú ya casi no existe. Todavía existe, pero no es tanto. Y esa historia es bien bonita también, es bien rápida de leer y al final de la historia, que también es corta, eh, matan a Jeffy. Unos chavalos lo golpean hasta matarlo, cual es bien triste. Ya, ya, bullying. O sea, Sí, es decir, que esto es una referencia de que el maje tenía 5 años porque pasaba el tiempo y el maje seguía con sus mismos gustos de su infancia o algo así. Porque... exactamente. Ujú. Y entonces el otro maje estaba en los 30, pues porque ya tenía deberes familiares, qué sé yo, ya padre de familia, ya tenía un pegue, ya tenía responsabilidades Ujú. y estaba en el mundo completamente de lo que llamamos ser adulto. Sí, pero aún Mientras que así, el otro ujú, permanecía su niño interior todavía vivo, loco. Por eso exactamente, lo veía siempre de 5 años. exactamente, pero obviamente como esto es fantasía, el mundo entero también lo veía de 5 años. Pero la cosa es que Mm. también el adulto se aprovechaba de cierta forma de las habilidades fantásticas de Jeffy de mantener esa esencia, ese universo de 5 años que él también añoraba terriblemente. Porque al final de la historia, lo único que a él le daba después alegría en su vida es estar con Jeffy y volver a disfrutar de esas cosas que lo hacían feliz. Y lo que Ya, sí, termina matando a Jeffy es la visión adulta del adulto. Porque él se ujú. distrae por un tiempo, igual que Am. Si nos fijamos, muchas de estas historias de Harlan se pierden por un momento de distracción. Resulta que, Todos los puntos de inflexión de la historia son cuando la están poniendo atención. ajá, Como que el tipo un se desliz. distrae como una media hora porque se pone a vender los televisores de su tienda porque había una mega oferta y en ese momento de distracción de capitalismo extremo, Jeffy vagabundea y en lo que le pide a unos adolescentes, préstame tu radio. El tipo agarra la radio y con sus mismas habilidades hace que la radio solo ponga música de los tiempos de él. Y entonces los adolescentes lo agarran y lo malmatan, lo muelen a golpes. Y ahí es cuando termina la historia, básicamente, porque después el adulto se lo lleva donde sus padres, todo mal muerto, y, y de ahí ya no lo vuelven a recuperar, pero los padres de alguna forma se sienten aliviados al verlo muerto. Y, pero es simplemente porque ya pueden volver a ver el mundo más Porque adulto. ahora va a crecer. No, ya murió. Ah, murió. Sí, lo matan. Ya, ya, ya. La otra historia es. Marcaros, marcaros. La otra historia se llama The Beast That Shouted Love at the End, at the Heart of the World. La bestia que gritaba amor al corazón del mundo. Lo cual hay una referencia en Evangelion. Espérate, ese es el del veneno de ratas en la leche. Sí, Ajá, ajá, profundista, ¿qué onda? O ok. sea, era un maje que tenía por volver a sociópata, ¿qué pedo? ¿Qué? Es. Porque te- la historia es súper complicada. Porque no tiene como que. No hay un hilo secuencial de las cosas. La primera escena nos habla acerca de un sujeto que comete 3 actos de genocidio. Primero, le echa veneno de rata a una leche, bueno, a todo un camión de leche, matando a 200 personas. Después pone una bomba en la maleta de su mamá y la bomba explota, matando a todos los del avión y a unos transeúntes que les cae el avión encima. Y después se va a un estadio de fútbol y con una AK comienza a matarlos a todos. Una historia bien americana. Ujú. Y después Típica. cuando lo están juzgando, las únicas palabras que él dice para defenderse es: solo quiero que sepa el mundo entero que lo amo, lo amo, lo amo con gran locura. Y después vamos al futuro, donde hay una civilización entera que aparentemente reconoce a este personaje como el salvador del mundo. O no Wow, tan explícitamente, simplemente lo ponen a él como alguna mega entidad, porque él tenía su propia estatua estilo. ¿qué onda? Mejor pasado y mató a Hitler cuando estaba en la secundaria. No, ok. Esta historia es ridículamente complicada. Espérate, pero antes de eso,
Después ocurre un tercer salto temporal y vemos cómo el mundo está casi totalmente desbaratado. Y viene un tipo, abre una caja y comienza la Cuarta Guerra Mundial. Y ahí termina la historia. La cuarta, o sea que después de la máquina. Ajá. Están en el mismo universo, qué pedo. Ojalá. Ok. La historia, el juego que quiere dar a hacer aquí Harlan es básicamente karma. Como una acción tiene una repercusión directa. Lo que no te dicen, porque no te lo dicen, pero que es la interpretación más aceptada entre la gente que trata de entender este libro, yo incluido, es de que el hecho de que el personaje haya causado todas estas muertes tuvo una repercusión a tal grado que terminó salvando el mundo por algún motivo, cosa que nosotros simples humanos no pudimos entenderlo en su momento, pero que muchísimos años en el futuro se vio como la solución a un problema, pero eso jamás te lo explican. Pero es el único motivo que todo el mundo le halla de por qué en el futuro él fue considerado como una entidad salvadora. Loco, para mí, ¿qué es eso? Esa es la sí. Y entonces lo mismo ocurre en el futuro. Un acto desencadena una consecuencia a larguísima escala, que es el tipo abriendo una caja, provocando la Cuarta Guerra Mundial. O sea, ese es lo mismo, solo que en proporciones totalmente disasociadas. O sea, el acto de abrir una caja, que es el equivalente a la caja de Pandora, por así ponerlo, sí. provoca la Cuarta Guerra Mundial. Y este tipo, matando a cientos de miles de personas, provoca salvar al mundo. Pero como igual la historia es súper complicada, no deja muchísimo a que interpretarlo. Y entonces, espérate, el maje que abre la caja y desata la Cuarta Guerra Mundial, ¿es el mismo maje que mató, que hizo el tiroteo o no? No, hay quienes dicen que es como que su descendiente a larguísima escala, pero sí, pero nunca te explican exactamente. O sea, lo único que se me ocurre es como que tenés una línea temporal, ¿verdad? Que en la que está hecha verga y tenés una lista de criminales gigantes con atrocidades de crímenes. Y se me ocurre de que estos más lo único que hicieron fue ir al pasado e ir a matar a todos los progenitores de estos hijos de puta o a todas aquellas personas que tenían un gen que iba a terminar desencadenando algún asesino en el futuro. Por eso tienen una humanidad mejor. Fue una depuración hecha. No creo, porque nunca te mencionan que hay un viaje en el pasado. Porque sí. Pero lo que no entiendo es lo que me llama la atención es eso de que en el momento la gente no lo entiende, pero ellos sí saben. O es que lo hacen, lo hacen por saber que va a ser un bien menor, por un bien mayor lo que están haciendo, lo saben ellos, o simple y sencillamente son acciones random que terminan desencadenándose Nunca te algo explican, pero uno interpreta que él posiblemente sabe por las palabras que dicen en su juicio. Quiero que sepan que lo amo totalmente. Acabas de mencionar también que tenía que ver con el karma, ¿no? Sí. Lo interesante del karma es que te dice de que no hay de que solo existe el bien, de que el mal en el karma no existe. Uh-huh. El mal no es más que el pago de una deuda. Entonces, eso supongo que se puede referir a eso, de que el hecho de que pasó algo malo para nuestra percepción, para nuestro ojo, que es malo, ante el karma es algo positivo porque es una deuda que se está saldando. Sí. Pero es que mira, por ejemplo, hay otro personaje que te mencionan a lo largo de la historia que no lo había hecho, que supuestamente hablan de un dragón de 7 cabezas, que también es una referencia bíblica, pero nunca abordan mucho. Entonces, ellos te dicen que la existencia de este dragón es directamente relacionada con el encuentro entre el Papa Leo I y Atila el I en 452 de la Tierra. Que el momento en que estos dos se encuentran, y la inacción de Atila a no atacar Roma y destruir la ciudad provocó la existencia de este dragón a través de los tiempos, lo cual es súper raro.
Pero eso es lo que trata de decirte. Ese es como que el único punto de apoyo a la teoría de acción-repercusión. Ok. Atila iba a invadir al Papa. Roma. Ajá. Y se encuentra Y con no el lo Papa hizo. Leo I. Simplemente no lo hizo. Ok. Eso desencadenó que existiera un dragón. Eso desencadenó que en el futuro lejísimo de la humanidad, que ellos dicen, más allá del pensamiento humano, existiese un dragón gigante de 7 cabezas que es destinado a destruir la existencia misma. 7, claro. Uh-huh. Me recuerda a lo de las ramificaciones, de las consecuencias, o sea, toda una El cosa, efecto o sea, una mariposa. causa, exactamente, o sea, Sí. todo se divide en 7 subcausas. Sí. Es y como entonces, lo de la hidra, por ejemplo, o sea, que el hecho de matar, de volarte una cabeza salen 7, es la consecuencia de una acción. Eso es lo que interpreto yo con eso, pues, del 7. sí. Y entonces lo que la gente cree es de que por algún motivo el maníaco sabía que su acción iba a tener una repercusión buena en el futuro. Y por eso es que él lo toma con cierta alegría. Saber de que causó todo este daño a la humanidad en este momento, que al final del día se vuelve como 400 personas muertas, menos. Son como 300. Pero sabe que este actuar que hizo hoy, en el futuro, le causará a la humanidad algo bueno. Por eso es que él dice que lo hace porque ama a la Tierra. Y eso es de las historias más complicadas y puedo estar totalmente porque no hay un acuerdo correcto en lo que se interpreta esta historia, porque es súper extraña y complicada con Harlan. Sí, creo que queda interpretación del lector casi todo. Exactamente. Y además el hecho que sea cortísima no ayuda. Más adelante, bueno, también había otras historias, pero no quiero abordarla aquí, pero sí les recomiendo que si tienen la oportunidad de leer algunas historias de Harlan, les recomiendo Detente Arlequín, gritó el señor Tic Tac. Ese es buenísimo, que supuestamente, pero no, origina la historia El precio del tiempo. Y también hay una película que se llama El niño y su perro, que no he visto y por eso no la voy a mencionar aquí, que supuestamente es uno de los mejores trabajos que hizo Harlan y que está bien interpretado en el cine. Si tienen la oportunidad pueden ver eso. También les recomiendo leer No tengo boca y quiero gritar. Gifty tiene 5 años y La bestia que gritaba amor en el corazón del mundo. Y tal vez nos dan sus comentarios en los comentarios. Y antes de terminar, también quiero hacer énfasis de que Harlan también hizo bastantes historias para la televisión. Como había mencionado, aquel episodio que se llamaba El Soldado para ese show inglés. También hizo 3 episodios de La Dimensión Desconocida. Vi 2, uno que se llamaba Abuela, que no me gustó. Sé el punto que quiere llegar. Es básicamente un niño que aparentemente su abuela es discípula de Cthulhu y lo selecciona a él como el siguiente, pero le tiene demasiado miedo y al final la abuela se muere, pero le transmite los poderes al niño. No me gustó, es aburrido. Y el otro que ¿En sí, serio? sí. Suena interesante, suena cualquier Míralo. promedio. Ok, tal vez aburrido no es el término. Comparado con las otras historias de Harlan, es la que menos me gusta, es la más débil en mi opinión. ¿Qué poderes heredó? No te dice. Ya veo por qué. Sí, ese es el punto. Solo sabemos que lo heredó porque al final le brillan los ojos rojos. Pero nada más, es más una historia de terror desde un punto de vista de niño, porque la abuela se está muriendo, está como no sé quién, ven. Y así. Pero es ¡Mierda, Tote! ¡Entrena, mi nieto! ¿Dónde está mi cocol? Exacto. Pero la parte de que es como que discípula de Cthulhu queda subyacente por el hecho de que la abuelita tenía el Necronomicon a mano. Una gran puta, ¿no? Sí. Pueden verlo, es bien corto, son 20 minutos y está en YouTube. Y el otro que vi se llama Un sándwich de sopa. Que a ver, como Lovecraft no lo puede demandar al hijo de puta. Sí, ya está muerto. Loco. A huevo.
Qué trucazo. No, y también Harlan ya está muerto. Se murió en el 28 de junio de 2018. Está comenzando a llover, así que mejor voy a tener que terminar el episodio un poquito antes. Sándwich de sopa es bastante bonito, pero tampoco hay demasiadas ideas, poco desarrolladas en poco tiempo. Pero como sea, algo que querrá agregar de Harlan, creo, Will. Que hace trabajar demasiado a lectores, hijo de puta, un boludo. Pero aún así, creó bastantes cosas de importancia. No, la verdad que sí. Y bueno, antes de que la lluvia arruine nuestra última grabación, Will, despedite de nuestros amigos. Vayan a traumarse a leer esa mierda. Así es. Y bueno, entonces este ha sido el Paco de la Luz. Estamos escuchando el podcast. Si les gustó, dejen sus comentarios y likes aquí en YouTube. Suscríbanse. También pueden escucharnos en Spotify, en Google Play y demás lugares donde pueden escuchar podcasts como Le Podcast. Sígueme en Twitter como Les Amo a Paco, en Facebook como Le Paco de la Luz y en Patreon también si quieren ayudarnos como Le Paco de la Luz. Este ha sido Le Paco de la Luz, deseándole a todos un lindo día y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!